Muy buenos días, compañeras, buenos días. En esta oportunidad, mi grupo está conformado por Aguilar Cruzado Flor María, Ancajima Romero Eric Santiago, Eustaquio Chuquipoma Alejandra Nicole, quien les habla, Gedres Cabrera Matilde Delí, Rodríguez Rebasa Mayerly Tatiana y Torres Méndez Ana Claudia. Nuestro docente es González Pancheco Anthony Joel en nuestro curso Didáctica de la Matemática 1. El tema que nos ha tocado es explicar acerca de una matriz sobre el área curricular de matemática. Esta vez vamos a analizar lo que es la competencia Resuelve problemas de cantidad. Nos ha tocado analizar los desempeños de esta competencia, pero ¿de qué grado? Tercer grado de primaria. A continuación veremos una serie de desempeños explicados de manera dinámica. Espero su comprensión de estos y que sea de su agrado. Y comenzamos. Ahora sí vamos a ver lo que es el primer desempeño de tercer grado, que se relaciona con la capacidad de traducir cantidades a expresiones numéricas. Este primer desempeño nos dice que el estudiante va a establecer lo que son relaciones entre datos o más acciones de lo que es agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y combinar colecciones de diferentes objetos para luego transformarlas en expresiones numéricas de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales, pero hasta 3 cifras. ¿Qué nos quiere decir este desempeño? Que el estudiante va a ser capaz de lo que es poder relacionar datos de un problema, si eso requieren que se compare, que se iguale, si desea que se agrupen, que se repartan, para luego tomar estos datos y pasarlo a expresiones numéricas de acuerdo a lo que es a la operación que requiere. Por ejemplo, una suma, si es sustracción, si desea que que el problema se duplique o se triplique, pasará a una multiplicación, y si requiere el repartir en el problema, se pasará a una división. Los contenidos que se trabajan en este desempeño son adición, sustracción, multiplicación y división, pero de 3 cifras. Ahora sí vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor lo que es este desempeño. Acá tenemos un problema, dice, una caja tiene 120 pelotas. Si hay 4 niños, ¿cuántas pelotas corresponde a cada uno? El niño lo primero que va a hacer es ver los datos. ¿Cuántas pelotas hay? 120. ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Qué relación tiene? Se tienen que repartir entre 4. Entonces, cuando el niño ya entienda los datos, él va a pasar a representarlos pero en una expresión numérica. ¿Qué operación se tiene que realizar? Ya sabemos que cuando hablamos de repartir, se tiene que dividir. Entonces, el niño en la expresión numérica va a representar 120 entre 4 y va a poder hallar el resultado, que es 30. Muy bien, continuando con el segundo desempeño de tercer grado de primaria, al cual nos dice, expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico. ¿Qué tipo de lenguaje numérico? Números, signos y expresiones verbales. ¿Qué va a expresar? Aquella comprensión que tiene sobre la centena como nueva unidad del sistema de numeración decimal. ¿Por qué nueva unidad? En segundo grado recordemos que trabajaron la decena y en primer grado recordemos que trabajaron la unidad. Entonces ya conoce ello y puede ahora expresar esa comprensión ahora de la centena. De la misma forma puede expresar su comprensión sobre equivalencias. Equivalencias con las decenas y con unidades. Puede decir, profesora, ahora sé cuánto equivale una centena en decenas y cuánto equivale una centena en unidades, porque ya las trabajó, ya las conoce y puede expresarlo. De la misma forma, puede trabajar el valor posicional de una cifra en números de 3 dígitos. Es decir, ahora ya van a trabajar la centena netamente como número en la tabla de valor posicional. También trabaja la comparación de números y el orden de números. Este desempeño pertenece a la capacidad de comunicar. ¿Por qué? Porque el estudiante es capaz de dar a conocer lo que él entiende, cómo lo entiende, pero él no lo expresa así de manera libre, sino él utiliza representaciones, utiliza signos, utiliza expresiones verbales para dar a conocer ese contenido matemático, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, tenemos los contenidos del segundo desempeño
nos dice numeración decimal la centena. Para trabajar la centena, lo que el estudiante va a hacer es expresar lo que comprende de esta, a través de representaciones, a través de signos, a través de un material que también lo podemos encontrar, como aquí lo observamos, la base 10, ¿verdad? El estudiante va a decir, profesora, 100, como lo podemos ver aquí, se expresa de la siguiente manera. Yo puedo decir 100 unidades, es igual a 10 decenas, es igual a una centena. Ya estamos trabajando una centena, el estudiante ya puede ser capaz de hacer sus equivalencias de 100 unidades, 10 decenas, una centena. Aquí está equivaliendo, ¿verdad? Está haciendo su equivalencia. También podemos encontrar el valor posicional de un dígito en números de 3 cifras. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante ya va a ubicar la centena. En segundo y en primer grado trabajó en primer grado lo que es la unidad, en segundo grado la decena, ahora en tercer grado va a trabajar la centena. Entonces el estudiante va a ser capaz de expresar estas cantidades, dándolas a conocer de diferentes maneras a través de su tablita de valor posicional, a través de algunos signos, a través de algunos gráficos. ¿Qué más? También vamos a trabajar lo que es la comparación numérica. ¿Qué nos dice aquí? Comparando números. Para ello va a ser el uso de signos. ¿Signos como cuáles? Mayor, menor o igual. Vamos a trabajar algunos ejemplos. Nos dice 47, 28. 47 es mayor que 28. Muy bien, vamos con otro ejemplo. 14, 42. 14 es menor que 42. Y supongamos que nos encontramos con otro ejemplo de 80, 80. 80 es igual a 80. Entonces ahí estamos haciendo el uso de los tres signos, con los cuales el estudiante puede expresar qué cantidad es mayor, qué cantidad es menor, o si las cantidades numéricas son iguales. Por último tenemos la seriación numérica. La seriación numérica quiere decir que es un orden, ¿verdad? Un orden de los números, de cuánto en cuánto va a ir esta secuencia. Por ejemplo, 36, un espacio, 40, 42 y 44. El estudiante se da cuenta que del 40 al 42 está sumando más 2. Entonces dice, profesora, va más 2, va de 2 en 2. Entonces sería 36 y el espacio que me falta sería 38. Y así sucesivamente con los demás ejercicios. Esos serían los contenidos que se trabajan en este desempeño. Continuando con la explicación, ahora tenemos el tercer desempeño del tercer grado de primaria. Este desempeño se encuentra dentro de la capacidad, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. El desempeño nos dice que el estudiante va a ser capaz de expresar su comprensión a través de diversas representaciones y utilizando un lenguaje numérico, es decir, números, signos y expresiones verbales acerca de la multiplicación y división con números naturales hasta 100. Aquí el estudiante, a través de problemas planteados por el docente, va a ser capaz de identificar si en tal problema se debe de realizar una multiplicación o una división. Para eso debe tener presente de que en la multiplicación debe de identificar el multiplicando y el multiplicador, y en la división debe de identificar el dividendo y el divisor, para obtener así la respuesta correcta. Cabe recalcar que deben ser problemas con números naturales hasta 100. Asimismo, se plantea la propiedad conmutativa de la adición, donde el estudiante va a ser capaz de que, al alterar el orden de los sumandos, esto no va a influir en el resultado final de la suma. Bien, ahora sí vamos a ver los contenidos que comprende este desempeño. Como primer contenido tenemos multiplicación de números naturales hasta el 100. Cabe recalcar que los estudiantes anteriormente ya han trabajado el tema de la suma y ahora la dominan muy bien. Es por eso que están pasando a este nuevo tema, que es la multiplicación de números naturales hasta el 100. Aquí, como podemos ver, un ejemplo de 4 ejercicios donde el multiplicador es el número 100. Luego ya de trabajar lo que viene a ser la multiplicación, ahora sí los estudiantes están en condiciones de pasar al siguiente contenido, que es la división de números naturales hasta el 100. Aquí también el nivel de complejidad
es trabajar hasta el número natural 100, ya que los estudiantes en este grado recién están iniciando a lo que es el tema de la división. Ya luego para grados superiores ya el nivel de complejidad irá aumentando. Y con respecto al último tema, que es la propiedad conmutativa de la adición, aquí también podemos observar un ejemplo donde 3 más 2 es igual a 5 y 2 más 3 también es igual a 5. Aquí los estudiantes, con respecto a lo que viene a ser la operación de la suma, van a aprender que al alterar el orden de los sumandos, esto no va a influir en el resultado final de lo que viene a ser la suma. Continuamos con el cuarto desempeño de esta competencia para tercer grado de primaria. Este desempeño le compete a la capacidad de usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Leamos el desempeño. Nos menciona lo siguiente. Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes. 1. Estrategias heurísticas. 2. Emplear estrategias de cálculo mental como descomposiciones aditivas, multiplicativas, duplicar o dividir por 2, la multiplicación y la división por 10, completar la centena más cercana y aproximaciones. Procedimientos de cálculo escrito como sumas, restas, concanjes y uso de la asociatividad. Descripción del desempeño. En este desempeño el estudiante va a ser capaz de emplear estrategias heurísticas, es decir, de él mismo, y procedimientos de cálculo como descomposiciones aditivas, después pasar a las multiplicativas, duplicar y dividir números entre 2 o multiplicar y dividir números entre 10. Con respecto a las habilidades, la única habilidad que se menciona en este desempeño es la de emplear. Y emplear quiere decir que se utiliza algo para un fin determinado. En este caso, lo que el estudiante va a emplear, que son sus procedimientos propios u otros procedimientos ya determinados. Ahora, con respecto a los contenidos, los estudiantes van a trabajar en este desempeño descomposiciones aditivas, que son las que estamos observando en la imagen, como un 16, subdividirlo en sumandos como un 10 más un 6, que sería lo mismo, o descomposiciones multiplicativas, en el caso del ejemplo, un 60, que está subdividido en un 2 por 30, que es lo mismo. También va a trabajar la duplicación de números para poder dividir números entre 10 y por lo tanto, si ya puede dividir entre 10, el estudiante va a trabajar la numeración hasta la centena, ¿ok? Como vemos en el propio tablero allí ubicado en la imagen. Asimismo, también va a trabajar adiciones con canje, va a realizar sustracciones con canje, un poco más de dificultad que el anterior grado, y va a trabajar la propiedad asociativa de la adición y la sustracción, ¿ok? Como también se muestra en la imagen algunos ejemplos de estas dos propiedades. El quinto desempeño pertenece a la capacidad, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, la cual nos menciona lo siguiente. Mide y compara la masa de los objetos en kilogramos y el tiempo en horas exactas, usando unidades convencionales y no convencionales. Cuando hablamos de unidades convencionales nos referimos a aquellas
aceptadas y adoptadas por todos los países. Son establecidas de forma internacional y sirven para darnos las medidas exactas, ya sea de la masa o el tiempo que se va a emplear para realizar cierta actividad. Las no convencionales son las referidas a que no tenemos una determinación exacta de lo que se quiere medir. Y también son establecidas de acuerdo a la concepción de una persona. Entonces, en el tercer grado, el estudiante lo que va a hacer es medir y comparar, utilizando ambas unidades mencionadas, la convencional y la no convencional. Cabe recalcar que, a comparación del segundo grado de primaria, el tercer grado ya incorpora las unidades convencionales, porque en segundo grado los niños todavía miden y comparan mediante las unidades no convencionales. A continuación vamos a explicar un poco más acerca del tema. En los contenidos tenemos que lo que se va a trabajar son las unidades convencionales de peso y de tiempo, y las unidades no convencionales de peso y tiempo. Es decir, el tercer grado es ese proceso de transición en donde el estudiante va a pasar de lo no convencional a lo convencional. Por ejemplo, las medidas no convencionales son, en el aspecto de tiempo, es guiarnos del sol para determinar, por ejemplo, si es que estamos mañana, tarde o noche. Ese es solo un ejemplo. Ahora, para medir el tiempo de forma convencional ya se utilizan instrumentos como por ejemplo el reloj, que es conocido mundialmente y es utilizado por todos para guiarnos de forma temporal y realizar diversas actividades de la vida cotidiana. Ahora, otro ejemplo en la unidad no convencional de masa es cuando, por ejemplo, nosotros decimos hay poco arroz, pero la forma convencional de determinar la medida de esa masa o del peso sería utilizando una balanza, un instrumento que también es conocido por todos y nos da la medida exacta del objeto. Todo ello es referido al quinto desempeño. Ahora vamos a hablar acerca de la capacidad de argumentar afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Acá lo que se quiere es que el estudiante pueda comunicarse a través de un lenguaje matemático y para ello va a plantear ejemplos o contraejemplos para esclarecer el ejercicio que ha realizado, es decir, el procedimiento que ha tenido que hacer para resolver cierto ejercicio. Para esta capacidad tenemos dos desempeños. El primero es realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales. Acá podemos plantear un corto ejemplo acerca de dos cantidades. Por ejemplo, tenemos la cantidad 320 y la cantidad 203. ¿Cuál es mayor? Bueno, la cantidad de 320. 320 es mayor que 203. Asimismo, también nos menciona en el desempeño la conformación de la centena. Y para ello vamos a hacer uso del sistema numérico decimal, el cual nos va a permitir establecer un orden. Y con ayuda del material concreto que viene a ser el material multibase. Ahora sí, vamos a plantear otros ejemplos. Y entre los contenidos tenemos la comparación de números naturales y la conformación de las centenas. Acá podemos plantear tres ejemplos que encontramos, en el cual en la comparación de números naturales tenemos que vamos a establecer una comparación de los números, cuál es mayor y cuál es menor. Acá tenemos la cantidad de 8.957 y la otra cantidad 8.935. Acá los niños van a utilizar flechitas
para ir, mejor dicho, degradando qué cantidades es mayor que otra y de esa manera encontrar cuál es la cantidad mayor. Por ejemplo, acá encontramos que la cantidad de 8.957 y la cantidad de 8.935 comienzan con el 8. Entonces encontramos que ahí no podemos encontrar cuál es mayor que otro, ya que comienzan los números con la misma cifra, con el mismo número de cifra. Ahora vamos a realizarlo con el segundo número para seguir viendo cuál es mayor. Y tenemos que como segundo lugar tenemos el 9 y también en la siguiente cantidad tenemos al 9. Entonces se sigue manteniendo que 9 con 9 sigue siendo igual. Ahora vamos a hacerlo por una tercera vez. 5 a comparación del 3, que está en la cantidad 8.935, podemos ver ahí ya una diferencia de qué número es mayor, ya que 5 es mayor que 3. Entonces, en conclusión, podemos encontrar que 8.957 es mayor que 8.935. Y para ello, como se mencionó, se va a ir degradando, ¿no? Hasta encontrar qué número es mayor. Ahora vamos a ver la conformación de la centena. La conformación de la centena es el sistema de numeración decimal. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para establecer un orden para que el niño tenga conciencia de cómo se deben colocar las cifras. Para ello va a hacer uso del material multibase. Y acá, como podemos ver, se conforma por unidades, decenas y posteriormente se llega con la centena. Un ejercicio adicional que se planteó es que podemos agregar ambos contenidos en una clase, ¿no? Podemos emplear el mayor y el menor que con la centena y podemos utilizar el sistema numérico decimal y la comparación de números. Acá, y para ello vamos a utilizar el material multibase. Acá tenemos la cantidad 444 y la cantidad 326. Al realizarlo con el material multibase vamos a encontrar que hay 4 bloques de centenas, 4 barras de decenas y 4 cubitos de unidades. A comparación del otro tenemos 3 centenas, 2 barras de decenas y 6 unidades. Si lo hacemos como lo hemos hecho en el primer ejemplo, podemos ver que 4 es mayor que 3. Entonces, ahí se establece de manera inmediata que 444 es mayor que 326. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente desempeño, al desempeño número 2. Ahora tenemos el segundo desempeño. En el segundo desempeño nos dice que el estudiante realiza afirmaciones sobre el uso de la propiedad conmutativa. Es decir, que acá el estudiante va a establecer que al cambiar el orden no va a afectar el resultado. Por ejemplo, tenemos la cantidad de 425 más 100. Se puede decir que es igual a 100 más 425. El resultado va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo 525 en ambos casos. Entonces, a eso se le llama propiedad conmutativa. Asimismo, acá el estudiante va a explicar con ejemplos concretos, ¿no? Estos ejemplos pueden ser situaciones. Acá también podemos decir que explica por qué la sustracción es la operación inversa de la adición, por qué debe multiplicar o dividir en un problema, así como la relación inversa entre ambas operaciones. Relación inversa se le llama a las operaciones que revierten el efecto de una operación. Es decir, cuando sumamos, también podemos restar y de esa misma manera se puede dar de manera inversa. Posteriormente vamos a ir explicando eso. Acá el estudiante también va a explicar el proceso de resolución y los resultados obtenidos. Es decir, que va a tener en cuenta al momento de explicar los pasos que tuvo que seguir para llegar al resultado. Entre los contenidos tenemos las operaciones matemáticas inversas, como se mencionó, y la propiedad conmutativa.
Las operaciones matemáticas inversas tienen que ver con el revertimiento del efecto de una operación. Es decir, que si primero realizamos una suma, luego lo podemos convertir en una resta. Planteando un ejemplo simple, podría ser la cantidad entre el número 420 más 150. Esta operación es 570. Si queremos revertir el efecto, tenemos que pasar la cantidad de 150 positivo a negativo. Es decir, que va a pasar al otro lado con signo negativo. Va a quedar el resultado, va a quedar la operación 570 menos 150. De esa manera se revierte el efecto de la operación, que en este caso fue la suma. Ahora vamos a hablar de la propiedad conmutativa. 36 por 4 es igual a 144. Y si lo cambiamos de orden, no afecta el producto. 4 por 36 va a seguir siendo 144. Por ello, observamos que entre ambas cantidades sigue siendo la misma, aunque las cantidades hayan cambiado de orden. A eso se refiere con propiedad conmutativa. Bueno, y esto ha sido todo con respecto a la competencia resuelve problemas de cantidad. Muchas gracias.